Bienvenido a Tú también Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Hoy te voy a contar cómo es que Pablo de Tarso exportó el mensaje del cristianismo fuera de Jerusalén y cómo sus cartas sirvieron de inspiración para la composición de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero antes, te voy a contar qué es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección cerrada de diversos textos que han sido deliberadamente reunidos y ordenados. Es decir, es un canon. Si bien cada texto que lo compone está tradicionalmente asignado a un autor, Pedro, Juan, Mateo, etc., la realidad es que no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. Es por eso que el Antiguo Testamento es una obra anónima. Lo primero que tenemos que tratar de entender es que el Nuevo Testamento, tal y como se imprime hoy, es una copia de los textos griegos originales que se encuentran perdidos. El orden en el que están organizadas todas las obras no es, digamos, natural ni cronológico, sino que le fue dado durante el Concilio de Trento en el siglo XVI. Los expertos piensan que los primeros escritos cristianos fueron las cartas de Pablo de Tarso, y posiblemente se escribieron 20 años después de la muerte de Jesús. Tiempo más adelante, Marcos, Mateo, Lucas y Juan tomaron como base estas cartas para componer sus evangelios. Aquí podemos subrayar un elemento muy importante. Cada una de estas obras representa en sí una posición ideológica sobre lo que los primeros autores consideraban que debería ser el cristianismo, ya que Jesús no escribió nada. Antes de hablar sobre las cartas, vamos a repasar un poquito la vida de Pablo. Vamos a tratar de entender por qué Pablo es tan importante para el cristianismo y cuál fue su influencia en la escritura y la formación del Nuevo Testamento. Pablo fue un judío muy importante, ciudadano del Imperio Romano. Es muy importante no perder de vista que Pablo nunca dejó de ser judío, sino que completó su judaísmo con la confesión en Jesús. En realidad, ninguno de los autores del Nuevo Testamento, por lo menos de la primera etapa del cristianismo, dejaron de ser judíos, sino que se debatían entre qué tanto emparentar su judaísmo con el mensaje de Jesús. Pablo realizó sus viajes apostólicos entre el 46 y el 49 después de Cristo. Viajes que fueron fundamentales y trascendentales en la historia del cristianismo. Pablo fue el culpable de que el cristianismo dejara la pequeña ciudad de Jerusalén y se instalara con éxito en algunas ciudades orientales del Imperio Romano, por ejemplo la ciudad de Antioquía. Estos viajes no solo causaron una impresión positiva entre la población pagana. La iglesia de Jerusalén no vio con buenos ojos la actitud apostólica de Pablo, y no porque no deseara que el mensaje de Jesús se expandiera. Hay que recordar y traer a colación que el cristianismo nació dentro del judaísmo y como tal no buscaba formar o definirse como otra religión, sino un camino más dentro del mismo judaísmo. Por lo tanto, este judio-cristianismo primigenio, vamos a denominarlo de esa manera, se mantenía apegado a la tradición y sobre todo a la ley de Moisés. Y es en este sentido que lo que molestaba o incomodaba a la iglesia de Jerusalén era que en las mesas donde se compartía la Eucaristía existieran judíos y no judíos, una clara violación a las tradiciones del Antiguo Testamento. Estas comunidades mixtas le dieron a Pablo sus primeros problemas con la gente de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se escandalizó al enterarse de que judíos y no judíos compartían la misma mesa durante la Eucaristía. Si los paganos querían participar de la Eucaristía, muy simple, debían convertirse al judaísmo y seguir la ley de Moisés. Y por supuesto que esta actitud no le cayó nada bien a Pablo. Con el paso del tiempo, los desacuerdos por la manera en que se debería de conducir el cristianismo se agudizaron y estalló un conflicto entre Pablo y Jerusalén. Si analizamos la situación con cuidado, podemos suponer la existencia ya en los primeros años del cristianismo de dos tipos de comunidades cristianas. Una de judeocristianos apegados a la ley de Moisés con la ciudad de Jerusalén como representante
y otra de judíos, paganos y gentiles que trataban de despegarse de la ley de Moisés, donde Pablo era el líder y fundador. Con el tiempo el conflicto se agudizó. Jerusalén quería eliminar las mesas mixtas. Pablo no estaba de acuerdo y buscó apoyo en Pedro. Pedro lo había acompañado en algunos de sus viajes, pero Pedro no soportó la presión de Jerusalén y cedió ante sus intereses. Un ejemplo muy revelador de este descontento lo tenemos en el mismo Nuevo Testamento. Si buscamos Galatas 2, 11-14, vemos que Pablo le saca en cara y le reclama a Pedro una supuesta doble moral hacia los gentiles. Le dice: Pedro, si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que obligas a los gentiles a judaizar? Ahora sí, hablemos de las cartas de Pablo. De las 13 cartas atribuidas a Pablo, solo 6 son consideradas verdaderamente paulinas. Estas cartas son la primera a los tesalonicenses, Galatas, Filipenses, Filemón, la primera y la segunda a los Corintios y Romanos. Estas cartas son de carácter personal y fueron dirigidas a las primeras comunidades cristianas para que fueran leídas durante la Eucaristía, en estas mesas mixtas que comentamos anteriormente. Pablo tenía un objetivo muy simple con sus cartas. Pretendían ser una guía sobre cómo abordar las preocupaciones y los malos entendidos en cada una de las comunidades cristianas. La visión, o mejor dicho, la interpretación que Pablo tenía sobre el cristianismo estaba fundamentada en sustituir la ley de Moisés como vehículo de la salvación por la sola fe en Jesús. Es decir, Pablo pretendía despojar al cristianismo de sus elementos judíos. Y cuando analizamos los escritos de Pablo a la luz del Antiguo Testamento, no es extraño que los judíos de Jerusalén lo vieran en términos actuales y, permitiéndome ser anacrónico, como un revolucionario. En el 58 después de Cristo, Pablo es arrestado y trasladado a Roma, donde murió 4 años después. En el 70 va a ocurrir un acontecimiento que va a marcar el camino de este primer cristianismo. Roma entró a Jerusalén, tomó la ciudad y arrasó con el templo. La expulsión de los judíos mermó la moral de aquellos que defendían la idea de un cristianismo apegado al judaísmo con el templo de Jerusalén como referencia. A la par de este acontecimiento, el cristianismo de Pablo ganó seguidores, tomó fuerza y se hizo dominante. Por consiguiente, y esto es muy importante, toda la literatura cristiana que se generó después de la destrucción del templo gravitó en relación al rechazo o la aceptación de las ideas de Pablo. Los textos inmediatos que se escribieron después del 70 y que están influidos directamente por Pablo son los evangelios. El primero es el de Marcos. Vamos a ver qué tanto estaba de acuerdo con Pablo y cuál es el objetivo de su composición. El Evangelio de Marcos fue el primer texto cristiano que se compuso después de la caída del Templo de Jerusalén. Tradicionalmente se ha aceptado que Marcos es el autor del Evangelio, pero como ya lo mencionaba al inicio del episodio, se trata de una obra anónima, como todas las del Nuevo Testamento. Lo más que podemos especificar sobre el autor es que se trata de un cristiano de segunda generación que no vio ni conoció a Jesús, pero que recopiló y ordenó toda la información que había sobre Jesús. Con su Evangelio, Marcos trata, pongámoslo en estas palabras, de enmendar algunos de los escritos más radicales de Pablo, sobre todo aquellos que tienen que ver con la ley de Moisés. Digamos que trata de hacerlos más digeribles. Un elemento muy interesante es la construcción que hace Marcos sobre la imagen de Jesús, y esto es interesantísimo, porque conocemos a Jesús a través de las proyecciones que hacen los autores de cada una de estas obras. Es decir, cada evangelista nos presenta un Jesús distinto. El Jesús de Marcos, si bien se aparta del judaísmo, es universalista y sigue creyendo en la ley. En el Evangelio de Marcos vemos a un Jesús pacífico, alejado totalmente de los problemas políticos de Israel. La idea de Marcos es mostrar que Jesús no era una persona hostil a Roma, sino más bien una víctima de sus enemigos. Podemos ver en el Evangelio de Marcos como una especie, si se quiere, de propaganda religiosa.
Marcos buscaba dar respuesta a un elemento muy importante en estos primeros años del cristianismo, y yo me atrevería a decir que un elemento muy importante por lo menos en los 300 primeros años del cristianismo, el retraso de la parucía y la segunda venida de Jesús. Este tema va a ocupar a casi todos los autores del Nuevo Testamento y cada uno va a intentar dar una explicación y justificación. En ese sentido, Marcos es muy insistente con el fin de los tiempos. Basta con leer Marcos 13, 24, 30 para darnos cuenta de su convencimiento de que todo se cumplirá en su generación. Las palabras de Marcos calaron tanto en los cristianos de la época que fue la fuente de inspiración para los evangelios de Mateo y de Lucas. El Evangelio de Mateo se compuso probablemente entre el 80 y el 90 después de Cristo. Seguramente fue escrito por un judío helenizado, perteneciente a las comunidades mixtas que años antes había formado Pablo. El autor de este Evangelio tomó fuentes previas que ya hablaban de Jesús. En Mateo vemos una edición ampliada y corregida del Evangelio de Marcos. Mateo es el primero en debatir el cumplimiento religioso de la ley de Moisés, pero a la vez su posición es contraria a la de Pablo. Mateo se opone a la tesis paulina en la que solo basta la fe para salvarse. Mateo 5:17 es muy claro al respecto. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. El Evangelio de Marcos nos ofrece una biografía más completa de la vida de Jesús. Añade, por ejemplo, una genealogía, historias sobre su nacimiento, infancia, pasión, muerte y resurrección. El Jesús de Mateo tiene matices distintas al Jesús de Pablo y al Jesús de Marcos. Desde el punto de vista teológico, para Mateo, Jesús es hijo de Dios ya desde su nacimiento. Diferencia marcada con Pablo y con Marcos, quienes ven a Jesús como Mesías a partir de la resurrección. Mateo también exalta la divinidad de Jesús y sus rasgos pacifistas, claro está. Jesús no era un militante político, y en esto concuerda con Marcos. Y esto lo podemos apreciar en Mateo 27 y 19. Después de que Pilato le pide al pueblo que decida entre Barrabás o Jesús, su mujer le dice: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy en sueños he sufrido mucho por su causa. Ahora hablemos un poco del Evangelio de Lucas. Lucas fue un cristiano ya de tercera generación que escribió después del 70 después de Cristo. Al contrario que Pablo, Marcos y Mateo, quienes se dirigen a lectores judíos, Lucas le escribe a lectores que no son judíos. Los escritos de Lucas reflejan las preocupaciones de los cristianos sobre el retraso de la parucía. Si bien Marcos ya había abordado el tema de la parucía, su respuesta seguía siendo esperar. Con Lucas vemos un cambio importante. Lucas encontró en la iglesia la respuesta al retraso de la parucía y el sentido de la salvación. Ahora la iglesia es quien tiene la misión de evangelizar. Con el retraso de la parucía, Lucas introduce ciertos, entre comillas, cambios de índole escatológico a la teología desarrollada con anterioridad por Pablo, Marcos y Mateo. Estos cambios normalizaron el retraso del fin del mundo. La demora es debido a que la iglesia necesita tiempo para expandir su mensaje de salvación. Lucas 21, 8, 9 nos dice lo siguiente: No debemos aferrarnos por las guerras y las revoluciones, ya que es necesario que sucedan otras cosas primero, pero el fin es inmediato. Con respecto a la construcción de la imagen de Jesús, Lucas lo proyecta como el Hijo de Dios que anunciaba el Antiguo Testamento. El Jesús de Lucas también rompe con el esquema tradicional judío del Mesías guerrero. Es un Mesías alejado de todos los conflictos sociales y políticos. Es más humano y compasivo, lleno de amor hacia los pecadores, hacia los pobres, hacia las mujeres. Lucas se concentra en hacerle ver a Roma que el cristianismo no representa un problema para la estabilidad del imperio. Es más, le quita al imperio toda responsabilidad sobre la muerte de Jesús, responsabilidad que recayó en Jerusalén, que dicho sea de paso, encontró su castigo en la destrucción del templo. Con respecto a su postura sobre la ley de Moisés, Lucas se muestra ambiguo. Para él, en el pasado Jesús actuó bajo la ley, pero en el futuro, en el tiempo de la salvación, la ley ya habrá cumplido su función.
Por último, pero no menos importante, Lucas completa la información sobre la vida de Jesús. Añade pasajes sobre su nacimiento, infancia, pasión y muerte. Otra de las obras que se le atribuyen a Lucas y que debería leerse junto con su Evangelio son los Hechos de los Apóstoles. Esta obra se compuso aproximadamente en el 90 después de Cristo y está dirigida hacia lectores que ya se identifican como cristianos. Como comentario, los especialistas piensan que se debería considerar al Evangelio de Lucas y a Hechos de los Apóstoles como un solo documento. Hay algo muy interesante en la posición de Lucas con respecto a las iglesias. Lucas pertenece a la escuela paulina, la que es contraria a la de Mateo, pero no quiere distanciarse de las iglesias judio-cristianas, principalmente la de Jerusalén y la de Antioquía. Y no es de extrañar que Hechos de los Apóstoles se nos presenten como un medio para encontrar la unidad entre estas dos posiciones, la de Pablo y la de Jerusalén, dando a entender que existía una relación idílica sin fricciones y sin problemas. Lucas propone en Hechos demostrar históricamente la verdad del cristianismo y establecerlo como una nueva religión despojada de cuestiones políticas. Lucas insiste en que es crucial seguir con la misión a los gentiles sin que se conviertan al judaísmo. Se esfuerza por mostrar a Pedro y a Pablo como modelos de comportamiento. Por un lado, atenúa el comportamiento revolucionario de Pablo y por el otro, le da más protagonismo a Pedro. No olvidemos aquel primer desencuentro en Antioquía. Ahora bien, el Jesús de los Hechos de los Apóstoles es distinto al del Evangelio de Lucas. Y su diferencia es marcadísima. En Hechos, Jesús es el Hijo de Dios solo después de la resurrección y no desde su nacimiento, como lo propone el Evangelio de Lucas. Esta contradicción puede tener dos explicaciones. La primera es la que considera a Lucas como un historiador y como tal es fiel a sus fuentes. La segunda es que Lucas trata de mostrarnos la diversidad de ideas que coexisten en el siglo I sobre lo que debería ser el cristianismo. Por último, te voy a presentar el Evangelio de Juan. Al igual que los otros tres, no tenemos información suficiente para asegurar que realmente haya sido escrito y compuesto por el apóstol, principalmente por dos cosas. La primera es que no fue escrito por un testigo visual de los hechos que narra. La otra es que tiene una visión de Jesús y de su teología muy avanzada que no se corresponde con los primeros años del cristianismo. Posiblemente el Evangelio se compuso entre el 125 y el 130 después de Cristo. El Evangelio de Juan es un escrito muy especial. Toma distancia de los demás evangelios y en él se expone sus ideas sin la necesidad de explicarlas y es altamente subjetivo. Es el primero, esto es muy importante también, en establecer la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la finalidad de Juan es ofrecer una interpretación más completa, profunda y exacta de la imagen de Jesús. Para Juan, Jesús además de Mesías es sanador, milagroso, es la luz, es el camino, es la verdad, es el pastor. Lo siguiente es muy importante. El Evangelio de Juan muestra ya una superación al problema de la parusía, un problema que tantos inconvenientes y explicaciones había suscitado años antes. Las posibles explicaciones a las divergencias entre Juan, Pablo, Marcos, Mateo y Lucas con respecto a la parusía pueden estar sustentadas en lo siguiente. Juan no quería reproducir la tradición tal y como le había llegado, sino que la repiensa, la interpreta, la escribe y la mezcla con elementos de otras tradiciones. Y es en ese sentido que Juan no puede ser entendido sin los demás evangelios. Hasta acá vamos a dejar el séptimo episodio. Hablamos un poco sobre la influencia de Pablo en los primeros años del cristianismo, sobre sus cartas y los 4 evangelios. De todos los elementos que conectan, relacionan y diferencian a las cartas y a los evangelios, me quedo con las distintas imágenes que los autores proyectan de Jesús. Para Pablo, Jesús se aleja del judaísmo y de la ley de Moisés. El Jesús de Marcos es más universalista, pacífico
y está alejado de los problemas políticos de Israel. Para Mateo y para Lucas, Jesús es un ser divino desde su nacimiento, pero en Hechos, Jesús es el Hijo de Dios solo después de la resurrección. Y por último, Juan nos da una imagen más profunda de Jesús, si se quiere, y no solo es el Mesías, sino también le da atributos como luz, el testimonio o el camino. En el siguiente episodio te voy a hablar sobre las obras que corresponden a la etapa de consolidación de la iglesia, es decir, las cartas deuteropaulinas, las epístolas a los hebreos, las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan y de Judas, y cómo olvidar el famosísimo Apocalipsis. Si te gustó el episodio, me puedes invitar a un café a través de la plataforma Cafecito. Tienes el link en la descripción. Me puedes seguir en Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcasts o iVoox. Y te cuento que regularmente estoy publicando contenido relacionado con cada uno de los episodios. Me encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como @brutodu también. Para cualquier consulta, comentario, propuesta de episodio o incluso si deseas sumarte al proyecto, puedes escribirme al correo electrónico brutodutambién@gmail.com. Soy Enrique y esto fue Tú también, Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Nos estamos escuchando pronto.